Saludos Glitchers, bienvenidos a este segundo episodio de Ultra Glitcher. Ha pasado mucho desde el primer encuentro, varios meses. De hecho, quiero pues disculparme por la tardanza en la publicación de este video. Eh, Esta es una teoría que se encuentra en constante desarrollo y por ende me he encontrado actualizando muchos elementos de ella, ¿no? Y realmente compartir esto implica un cierto compromiso de que lo que uno está compartiendo tiene veracidad, puede ser comprobable, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también he estado reformulando varios de los aspectos que constituyen este trabajo. Pero bueno, todo está en orden, afortunadamente. Con respecto al propio proyecto y con respecto a cómo ha sido recibido también, hace poco tuve la oportunidad de dar un taller sobre esta propia metodología, desarrollada de una manera más práctica, pero la receptividad ha sido increíble y he recibido un montón de mensajes de ustedes, ¿no? Preguntando sobre cuándo continuaba la serie, etcétera, etcétera. Así que ofrezco una disculpa sincera por la demora. También aprovecho para recordarles, ¿no? Que era lo que veíamos en el episodio anterior, donde, entre otras cosas, comenzamos a explorar esta idea de cómo las anomalías, em, los glitches, ¿no? Las cuestiones inexplicables en nuestra realidad no son simples fallas accidentales, sino básicamente puertas hacia una comprensión más profunda del universo, de la realidad, y en ese sentido lo que pensamos desarrollar el día de hoy va mucho en esa línea, ¿no? Comienza con un concepto al que llamo psiconáutica gnóstica, que es básicamente una práctica consciente, sistemática, que busca, entre otras cosas, navegar la realidad más allá de la superficie consensual, más allá de la realidad perceptible, accediendo, por ende, a los códigos, digamos, que sostienen en el fondo de qué trata esta realidad. Y esta psiconáutica no se refiere necesariamente a un viaje psicodélico, sino a un enfoque gnóstico que combine experiencia directa, conciencia simbólica y una especie de conocimiento operativo, mágico, básicamente, con respecto a las estructuras fractales que codifican el tiempo, nuestra realidad, nuestra existencia, etcétera. Desde esa perspectiva, digamos que lo que se nos presenta es básicamente la idea o el escenario de una simulación compleja, multidimensional, un entramado de símbolos que puede ser cartografiado y que debería ser cartografiado, lo cual en cierta medida nos obliga también a navegarlo o a partir de un principio de navegación. Ese mapa de la simulación es la cartografía conceptual y práctica que nos permitirá detectar, identificar estos patrones, ciclos, líneas temporales para intervenir de forma efectiva, ¿no? Que funcione y de forma ética también. En ese sentido, este episodio pretende construir este mapa paso a paso, ¿no? Entendiendo las bases ontológicas, un poco de los modelos computacionales y las diferentes hipótesis que configuran nuestra visión del universo como sistema programado, básicamente. La psiconáutica gnóstica que propongo se basa en una relectura contemporánea del gnosticismo, donde el demiurgo, la figura del demiurgo ya no es nada más un arquitecto oscuro, limitado y malvado, sino la metáfora o la analogía de una realidad programada que por un lado oculta niveles más profundos de conocimiento y por otro lado es una llave de acceso a la libertad, digamos. Bajo este marco, el operador, quien yo llamo el operador, básicamente el psiconauta, el investigador, es un buscador consciente que utiliza metáforas simbólicas, rituales, técnicas de autoexperimentación, etcétera, un sinfín de herramientas que ya iremos desglosando para navegar esta ilusión que ha sido impuesta, programada por esta figura demiúrgica. La autoexperimentación aquí es uno de los elementos centrales. ¿Por qué? Porque la autoexperimentación es el núcleo principal de la psiconáutica. Es un contacto directo también con la reflexión crítica acerca de la realidad, pues no se trata solo de explorar estados alterados de conciencia, sino de
incidir en la realidad, activar una gnosis operativa. Gnosis significa conocimiento, pero un conocimiento apoyado en la experiencia, no un conocimiento intelectual, un conocimiento que permita descifrar, entre otras cosas, el código oculto de la realidad y desarrollar, en la medida de lo posible, alguna capacidad para intervenir en ella. En ese sentido, digamos que la psiconáutica gnóstica fusiona esta tradición mística que viene del gnosticismo, de los primeros años de la era cristiana, con la práctica experimental, ¿no? Lo cual abre un camino para revelar y reconfigurar el entramado simbólico que nos constituye a nosotros, a nuestra realidad. Y bueno, para orientarnos en este tema necesitamos, en principio, abordar dos dimensiones complementarias, pero bien diferenciadas. Por un lado, el mapa de la realidad, el mapa del mundo, el mapa de la simulación, básicamente, un modelo de la realidad que explique lo que estamos observando cuando registramos estas anomalías y que nos permita también diferenciarlo de otros fenómenos como pueden ser las coincidencias comunes o las sincronicidades de bajo impacto, ¿no? Ya entraremos en detalle en estas diferenciaciones. Por otro lado, tenemos el mapa, como lo entendía Jung, ¿no? Una coincidencia significativa entre fenómenos internos y eventos externos sin alguna causalidad aparente. Si bien comparte con este concepto de Jung la cualidad de significado y asombro, la sincronicidad también tiene una dimensión de conexión acausal que desafía, digamos, la visión mecanicista de la realidad establecida por el paradigma materialista reduccionista. En ese sentido, digamos que la propuesta que desarrollamos aquí en torno al concepto de glitch se situaría en ese mismo territorio de anomalías significativas, pero la gran diferencia es que pone un énfasis muy particular en el potencial de operatividad que tiene el evento mismo, el evento anómalo. Es decir, no solo se observa, sino que también es medido, es modelado y es utilizado, como proponemos aquí, como un punto de intervención. La idea de que el mapa del mundo es un mapa que implica considerar diferentes modelos de realidad, particularmente modelos de realidad que pongan en la base la cualidad informacional de la realidad misma. Esto lo han propuesto autores como Rizwan Birk, que habla de teoría de simulación, Donald Hoffman, que habla acerca de la conciencia y la percepción, o Thomas Campbell, que también se ha ocupado incluso desde la física de realizar experimentos para demostrar si estamos en una simulación. Aquí la experiencia consciente, digamos que es una ventana transparente a un mundo objetivo, ¿no? A un mundo de objetos. Y la conciencia es una interfaz adaptativa que nos presenta información de manera optimizada para la supervivencia misma en este plano, ¿no? Desde esta perspectiva, el glitch propiamente sería una falla que a la vez no es únicamente una falla, sino que es también la oportunidad para revelar el código oculto y que el sistema deje entrever la base que lo programa. El operador sería básicamente quien interviene, quien está siendo llamado a la acción en este proceso. Y aquí hablamos básicamente de navegar, interpretar y eventualmente intervenir, interactuar con estos fallos, con estos glitches. Estas herramientas están organizadas en la metodología del glitch hacking, que presentaremos más adelante a través de una serie de fases, 4 fases: detección, predicción, intervención y validación, básicamente. Y cada una de estas fases es una especie de punto, un nodo del itinerario de este operador, de nosotros. Y la ejecución y la funcionalidad de esta operación, de esta operatividad, tiene que ver mucho con el entrenamiento, con la comprensión que se tenga del mapa del mundo en el que esta práctica se inscribe, y por ende resulta más que imprescindible este segundo episodio donde precisamente planeamos delinear un poco esas cuestiones. Para empezar, habría que entender la diferencia entre un glitch y otros fenómenos que pueden ser confundidos, ¿no? Empezaré un poco por ahí, después hablaremos acerca de realidad, percepción y finalmente presentaré una estructura más o menos marcada, delineada con respecto a este método, ¿no? Se trata de una cartografía inicial, si lo queremos ver así, o una guía de navegación que, como todo mapa, está
disponible para ser ampliado, rellenado, rediseñado, redibujarse a medida que se explore el terreno, ¿no? Que podamos recorrer el mapa. Así que bueno, quizá tendríamos que comenzar esto hablando un poco sobre el concepto de glitch. El glitch en el lenguaje cotidiano, la palabra glitch, suele ser asociada con fallos técnicos, ¿vale? Con fallos generalmente en dispositivos electrónicos, en software, en videojuegos, por ejemplo, el propio término glitch describe un error, pero es un error que tiene la cualidad de ser inesperado, que altera el comportamiento del entorno y en ese sentido, el glitch que estamos desarrollando como concepto principal en este trabajo, si bien no se limita al ámbito digital, sí que se convierte en una categoría general para designar estas anomalías de naturaleza ciertamente significativa, que irrumpe en la experiencia, que altera de forma perceptible la coherencia en este entorno, en nuestro marco de realidad, que normalmente asumimos como estable, ¿no? Hay ciertas leyes, ciertas cuestiones que nunca deberían de cambiar, pero a veces ocurren, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien no cualquier anomalía es un glitch, su clave, en principio, la considero latente en términos de la poca probabilidad que tiene y la carga simbólica que puede tener con respecto al individuo, ¿no? Además de un cierto factor de verificabilidad, digamos, ¿no? Del hecho de que estas experiencias puedan ser documentadas para calcular las trayectorias en las que las siguientes experiencias anómalas van a ocurrir. Esta historia, la historia del concepto de glitch, digamos, que tiene en efecto su origen con el concepto de sincronicidad que desarrolló Carl Gustav Jung en 1952. Y Jung describió la sincronicidad como la cualidad o la cualidad que tenía un evento, no por su causalidad física, sino por su experiencia interna en términos del observador que la percibe. En ese sentido, es útil realmente comenzar esto diferenciando el glitch de la sincronicidad tradicional, tal y como la entendía Jung, puesto que Jung la entendía como un principio acausal, digamos, que regía sobre dos cuestiones, una cuestión en el mundo externo, una cuestión en el mundo interno. Posteriormente, autores como David Pitt, Roderick Mayne, etcétera, han subrayado, han puesto de manifiesto esta cuestión de que dicho principio, el principio de acausalidad, no pretendía propiamente sustituir la causalidad física, es decir, no está hablando meramente de lo físico, sino de una cuestión complementaria que básicamente es inexplicable, pero que de alguna manera vinculaba la mente y el mundo dentro de una misma estructura de sentido, ¿no? En ese sentido, obviamente, el glitch comparte un componente, ¿no? De acausalidad, pero integra, como mencioné hace un momento, esta cuestión de la operatividad, ¿no? Donde el glitch no es solamente observado, sino puede ser predecido y puede ser, lo más importante de todo, intervenido, que es realmente uno de los grandes aportes de este abordaje. En ese sentido, el glitch es básicamente una grieta ontológica, ¿no? Una falla en la realidad en el que se revela, digamos, la estructura de la experiencia, ¿no? Se revela como algo maleable, no como algo sólido. La realidad de pronto parece obedecer diferentes reglas aparentemente inexplicables. Aquí es donde considero que las analogías con el mundo del software y de los videojuegos se vuelven particularmente relevantes, ¿no? Este autor, Rizwan Birk, de quien les hablaba hace un momento, tiene un libro llamado The Simulation Hypothesis, donde él básicamente plantea que si la realidad se comporta como una simulación, siguiendo la idea original de Nick Bostrom, entonces los fallos podrían ser conceptualmente parecidos a los glitches que se producen, por ejemplo, en un videojuego, ¿no? En estos entornos digitales, en los videojuegos, un glitch no es simplemente un error. A veces puede llegar a ser una puerta de acceso a zonas ocultas del universo o del mundo que han programado quienes diseñaron el videojuego. Y algunos jugadores experimentados saben esto, ¿no? En un videojuego, por ejemplo, la información que vemos en la pantalla es el resultado de un proceso de renderizado condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que
que la realidad en el videojuego no se genera no se genera por sí sola, sino que requiere de la interacción del jugador. En teoría, digamos que este principio, conocido como renderizado condicional, podría aplicarse también a nuestra realidad perceptual, a la del mundo ordinario, a la realidad externa, puesto que lo que no se observa directamente no necesita renderizarse, manifestarse en la realidad hasta que la conciencia lo solicita, algo así como lo que propone la interpretación de Copenhague con respecto a el experimento de la doble rendija. En este contexto, digamos que en el momento en el que se produce un glitch, lo que estamos viendo es una falla que deja al descubierto la naturaleza subyacente a la realidad. Esta idea también conecta con el trabajo de otro investigador, Donald Hoffman, quien sostiene en un libro que se llama The Case Against Reality, que la percepción no es propiamente una representación fiel del mundo objetivo. No estamos percibiendo el mundo tal cual es, sino que lo estamos procesando a través de una interfaz adaptativa, digamos que estaba diseñada para maximizar pues nuestro desenvolvimiento en el mundo cotidiano. No vemos la realidad cual es, sino una versión simplificada, optimizada y filtrada de la realidad. Y si esta interfaz falla o se comporta de forma inesperada, se abre entonces la posibilidad de percibir estructuras que normalmente permanecen ocultas, el código de la realidad. También esto nos tendría que llevar al trabajo de Anthony Pick, un escritor a quien entrevisté en el canal de Mindsurf, y él tiene el concepto de daimon, ¿no? Tiene un libro precisamente llamado así, Daimon, A Guide to Your Extraordinary Self, una cosa así. Y en ese libro, Pick describe al daimon como una especie de instancia de conciencia ampliada que en ciertos momentos estaría filtrando información entre nuestra realidad y nuestra conciencia, y que en este proceso de filtrado de información se podría llevar a cabo una anticipación de eventos, ¿no? Si el glitch bajo esta lógica es una grieta en esta interfaz, el daimon sería, metafóricamente hablando, la inteligencia que está del otro lado de esa interfaz, el verdadero jugador, digamos, que sabe cómo aprovechar estas fallas y que orienta al operador, que sería básicamente nuestro avatar, nuestra conciencia aquí misma, a moverse y a intervenir en estos eventos. De esta manera, el glitch, digamos que une la improbabilidad estadística, ¿no?, con la potencial intervención del operador. Y ahí tenemos dos de los grandes aspectos de esta teoría. No es solamente subyugarnos al destino, sino abrirnos ante la oportunidad de explorar y eventualmente modificar trayectorias de eventos anómalos en la realidad. Esa es básicamente la idea que trato de poner en juego aquí. Justo, por ejemplo, Anthony Pick, de quien hablé hace un momento con el concepto del daimon, o Tom Campbell, este físico que ha trabajado también en teoría de la simulación, aportan ciertas capas de interpretación que enriquecen esta teoría. Como les decía, Pick con este concepto del daimon, ¿no?, nos habla acerca de una instancia de la conciencia que se hace presente en determinados momentos, que intercede, digamos, en la vida del individuo, que proporciona información o intuiciones que a priori parecen venir de fuera del tiempo lineal. Y no sé ustedes, pero para mí esta figura guarda una importancia enorme cuando uno comienza en esta fase de detección de glitches, puesto que el daimon sería una especie de agente interno especializado en identificar dónde y cuándo y cómo se abre esta grieta, este fallo en la realidad perceptual y por ende en nuestra experiencia humana, ¿no? Tom Campbell, quien también les hablaba, que ha hecho experimentos para tratar de detectar si de verdad nos encontramos en una simulación, por ejemplo, él ha desarrollado un modelo en donde básicamente propone que el universo es un sistema de información autoevolutivo y que por ende las sincronicidades serían algo así como que optimizaciones locales que sirven para guiar el conocimiento personal, el crecimiento personal. Y bajo esta lógica, pues de nuevo, los glitches no deberían ser interpretados como solo accidentes, sino como puntos de intervención en donde el propio sistema nos regala una oportunidad para interactuar con la estructura misma del código que subyace a la realidad ordinaria. Eh,
Así es como que el puente entre sincronicidad y glitch se empieza a volver un poquito más claro, puesto que si observamos los patrones temporales que configuran nuestra realidad, podemos anticipar la conexión que sostienen entre sí, y para ello pues, se pueden emplear modelos predictivos que se basan en el tiempo fractal. Por ejemplo, Terence McKenna desarrolló la teoría, la Time Wave Zero, una teoría que explicaba el aceleramiento informacional a lo largo de la historia. Y, por ejemplo, Greg Braden, también un investigador, un geólogo muy asociado al pensamiento nueva era, ha desarrollado también modelos que se basan en estructuras armónicas como indicadores de alta densidad entre eventos significativos, como los que trabajamos bajo el concepto de glitch. Bajo esta lectura, digamos que el glitch se convierte en un caso muy particular de sincronicidad. Es un caso en donde el patrón, como decíamos, no solo se observa, sino que también al observarlo se registra, se mide. Al medirlo, eso nos permite calcular su trayectoria, y al conocer dónde se va a encontrar el glitch en un determinado momento, se puede uno anticipar e intervenirlo. En ese sentido, toda sincronicidad puede tener este factor de importancia personal, pero muchas veces ante la ausencia de este elemento de medición, cálculo, intervención, pues la sincronicidad muchas veces se convierte en una simple experiencia anecdótica. Así que bueno, cuando hablamos de detección en el glitch, estamos hablando de estar en el glitch. Es decir, la detección es la fase en la que nosotros como operadores reconocemos una anomalía en el tiempo real, en el tiempo lineal, en el tiempo cronológico, en la realidad ordinaria, básicamente. Y aquí, básicamente, lo que se nos solicita es tener una atención entrenada, una cierta sensibilidad para discernir entre lo que decíamos antes, coincidencias triviales sin mayor significado, anomalías de alto impacto, y el momento de la detección implicaría estar en el glitch, tener conciencia del evento que está sucediendo, percibir su diferencia con respecto al resto de la experiencia para a partir de ahí determinar que es un glitch. Predicción, por el contrario, implicaría ya no estar en, sino estar por encima. Es el momento en donde el operador se eleva por encima, valga la redundancia, del tiempo lineal inmediato, para, digamos, calcular las distancias temporales, las resonancias numéricas, y a la vez integrar herramientas como puede ser un análisis matemático fractal del tiempo. Modelos como la Time Wave Zero de McKenna o las secuencias armónicas de Braden, que son modelos que veremos más adelante, tienen mucho que ver aquí. Intervención, finalmente, bueno, es el tercer estadio de estos cuatro. Intervención implica explotar el glitch, sacar provecho del glitch, mediante rituales, mediante inserciones de información simbólica, valga la redundancia, específicamente diseñadas para intervenir, modificar, afectar la trayectoria futura de los eventos. Es decir, es si lo queremos traducir en términos informáticos, es la ejecución de comandos para alterar el código subyacente de la realidad. Finalmente, la validación no es ya ni en, ni por encima, ni más allá. La validación es el momento de observar, básicamente, si el resultado que hemos introducido en la realidad a través de estos rituales se manifiesta en el mundo consensual. Esto implica recopilar evidencia, contrastar con terceros, documentar el proceso, sea a través de testimonios o de otras formas de evidencia. Y aquí la idea central es establecer o definir si el glitch fue en verdad explotado, es decir, fue modificado, fue utilizado a nuestro favor, o quedó como un episodio no replicable, ¿no? Estas cuatro fases, divididas en esos tres grandes momentos, son muy importantes porque retroalimentan y permiten comprobar entre sí esta capacidad de operar sobre el glitch, de establecer, digamos, el mapa interno del operador, y en ese sentido son también como el eje o la base conceptual que nos permitirá entender el resto
del proceso, ¿no? Ahora, esta idea del glitch hacking para mí surge en el momento en el que descubro que hay una especie de patrón recurrente en una serie de anomalías personales que me había tocado vivir desde 2022 hasta 2024. Es decir, emergió de una especie de autoexperimento. Aquí se relaciona con la idea de la psiconáutica, que consistía básicamente en registrar meticulosamente las anomalías significativas que ocurrieron en estos 2 años de mi vida. Esto que en un principio parecía ser una especie de coincidencia aislada, ¿no? De 3 eventos separados por mucho tiempo en el medio, después resultó ser básicamente una secuencia que se movía siguiendo lógicas de tiempo fractal y de resonancias armónicas, como las que trabaja, como acabo de decir, el propio Terence McKenna o Greg Braden. Es decir, básicamente la idea del tiempo fractal propone que el flujo temporal está compuesto por ondas de repetición, acontecimientos que se repiten en diferentes escalas, en años, en meses, en semanas, en días. De hecho, McKenna desarrolló esta teoría, la Time Wave Zero, basándose en el I Ching, un modelo, un sistema oracular que le permitía precisamente digamos, predecir o explicar cómo se sucedían ciertos acontecimientos históricos, avances culturales, tecnológicos, etcétera, ¿no? Greg Braden, por otro lado, desarrolló un modelo donde habla sobre resonancias armónicas y ahí él ofrecía un enfoque complementario al de McKenna, digamos, ¿no? Donde ciertos intervalos de tiempo se comportan como puentes entre eventos, digámoslo así. Básicamente la idea es que estos momentos generan ciertos episodios que facilitan la repetición o la intensificación de fenómenos. Y como decíamos antes, lo que Anthony Peake aporta a través de su concepto del daimon es que la capacidad de ver estos ciclos, de los que habla McKenna, de los que habla Braden, sería básicamente la capacidad de anticipar puntos de convergencia y guiar a el usuario, el operador, a través de estos diferentes eventos. En el caso de este patrón que les comento, que descubrí de manera biográfica, digamos que es la intuición o el impulso o la motivación para, que me llevó a registrar estos acontecimientos, podría precisamente interpretarse como una intervención directa del daimon siguiendo el modelo que propone Anthony Peake. Por lo tanto, en la fase de detección del glitch hacking no debemos únicamente observar, sino también en cierta forma interiorizar, retraernos al interior para tratar de conectar con alguna intuición que como cualidad del espíritu pues ya conoce la ruta óptima para trazar estos recorridos y para intervenir en estos eventos que se encuentran a lo largo de ese recorrido. Ahora bien, esto nos lleva también y nos exige abordar el tema de el tiempo fractal. Y si bien acabamos de ver que todo este proceso del glitch hacking es un ciclo operativo que está conformado por estas cuatro fases: detección, predicción, intervención y validación, la potencia real del sistema aparece realmente cuando estas fases se proyectan utilizando un modelo temporal diferente al que estamos acostumbrados, este modelo que sería básicamente fractal. Es decir, la idea de que el tiempo, como les decía, no es simplemente una flecha recta e irreversible, tal y como el tiempo cronológico o el tiempo lineal nos propone, sino que si nos vamos a múltiples tradiciones, desde los griegos hasta los mayas, básicamente, vamos a encontrar relatos e historias, mitos, que insisten continuamente en la idea de que el tiempo es cíclico. Por ejemplo, la noción de tiempo fractal que habla McKenna con la Time Wave Zero, o Braden con la idea de resonancia fractal, básicamente propone que los eventos significativos se repiten, pero en escalas proporcionales, como si fueran ecos que se replican en diferentes niveles de la realidad ordinaria, de la realidad perceptual. Ahora bien, yo en esta historia que les cuento, básicamente me di cuenta de que ocurre una sincronicidad eh, en un momento de diciembre de 2022. Luego tengo otra, perdón, de 2023.
Luego tengo otra sincronicidad súper, súper extraña que fue enero del 24 y otra finalmente en febrero del 24 también. En el momento en el que tengo la última sincronicidad, la de febrero del 24, caigo en cuenta de que el primero de estos eventos había ocurrido dos, dos semanas antes de esa fecha de febrero del 24, es decir, en enero del 24. Y me doy cuenta de que el otro evento significativo había ocurrido exactamente 2 meses antes, en diciembre del 23. A lo cual, básicamente surgió ante mí la inquietud de, bueno, ¿no será que es muy extraño, ¿no? O sea, que ¿no será que hay otro evento hace exactamente 2 años? Es decir, yo tengo un evento extraño hace 2 semanas, tuve otro evento extraño hace exactamente 2 meses, y me dio curiosidad de si el evento extraño habría tenido un antecedente 2 años antes, a lo cual me dediqué a buscar en mis archivos, en mi computadora básicamente, si había algo que comprobara esta cuestión de 2022. Y sí, encontré pruebas de que algo raro había ocurrido en febrero del 2022. Con lo cual, básicamente, llegué a la conclusión de, bueno, estoy confirmando de que estos eventos me ocurrieron hace 2 años, hace 2 meses y hace 2 semanas. A partir de esto fue que surgió ante mí la inquietud de si sería posible extrapolar la diferencia o extrapolar la misma proporción que hay siguiendo esta lógica fractal hacia el futuro, y si eso de alguna manera revelaría la cualidad intervenible de los fenómenos anómalos, cosa que resultó ser cierta, básicamente, y que a medida que he compartido esta metodología con otras personas y otras personas lo han puesto a prueba, básicamente la idea se comprueba una y otra vez. Entonces, bajo esta misma idea, digamos que McKenna, cuando hablaba de la Time Wave Zero, también describía cómo ciertos puntos de tiempo actuaban como atractores, es decir, condensaban eventos con características similares, de manera muy parecida a lo que ocurrió en esto que les cuento recién. Braden, por otro lado, proponía que la historia se plegaba sobre sí misma en intervalos medibles, permitiendo prever momentos de alta convergencia de acontecimientos. Entonces, si se dan cuenta, ambos investigadores, ambos trabajos coinciden en esta idea de que la repetición no es simplemente copia, sino una variación que se modula en diferentes escalas, pero siguiendo el mismo patrón, como la misma lógica del holograma, básicamente. Así que, si un solo operador puede construir un mapa de su propia trayectoria de glitches, un colectivo de operadores, varias personas que nos reunamos y aplicamos esto, podemos sobreponer nuestros propios mapas para detectar incluso patrones compartidos a escala grupal o incluso global, ¿no? Con lo cual básicamente se está abriendo una nueva línea de investigación que pueda conectar los estudios sobre sincronicidades colectivas que analizan gente como Roderick Main o David Pitt, con otras cuestiones, ¿no? Estudios donde múltiples personas experimenten eventos anómalos en sincronía sin contacto previo. La hipótesis de que estos picos, digamos, de coincidencia no sean algo aleatorio, sino que correspondan a zonas calientes, digamos, de la simulación, es decir, regiones temporales donde el código subyacente a la realidad se vuelva más permeable a la intervención, digamos, pues básicamente hace que esto deje de ser simplemente un debraye teórico, una herramienta descriptiva, y se convierta en un tablero de operaciones donde la detección permita alimentar la interpretación y por ende la predicción. Y que la predicción, a su vez, permita intervenir con precisión en el evento.
esta intervención, si es validada, si se comprueba que realmente intervenimos y que no fue un sesgo de confirmación, retroalimentaría el mapa con nueva información, afinando, digamos, la capacidad de predictiva de los próximos glitches, ¿no? Trabajar con esta lógica básicamente nos permitiría convertirnos en cartógrafos del tiempo, cartógrafos del espacio, cartógrafos de la realidad y potencialmente navegantes de un océano compartido con otras personas que también estén siguiendo la misma lógica. Aquí también es muy importante hablar, por ejemplo, de ciertos hallazgos, como los que encontró un físico llamado James Gates, quien en su momento, trabajando desde el campo de la supersimetría, estudiando la naturaleza de la realidad, encontró códigos en la realidad material, códigos similares a códigos informáticos que se utilizan para detectar y corregir errores. De hecho, son llamados errores de corrección cuánticos, de códigos cuánticos. Digamos que el glitch podría ser una manifestación local de un proceso de corrección o de reajuste, como en Matrix. ¿Recuerdan cuando pasa el gato y alguien del grupo de Neo le comenta que es consecuencia de una sobreescritura de información, ¿no? Algo que se sobreescribe encima del código. Bajo esta lógica, así como un jugador avanzado puede cambiar mediante un comando, modificar el juego a través de mods, a través de comandos, etcétera, un grupo de operadores o un operador que comparte y cruza sus mapas con otras personas podría incluso convertir el glitch, la falla, convertirla en un exploit, que es también un concepto del mundo de la cultura gamer, ¿no? La idea de un glitch usado a favor para alcanzar ciertas ventajas, un handicap. Bajo esta lógica, digamos que el mapa de la simulación no es nada más un mapa en el sentido estático, no es un objeto, sino una interfaz viva, ¿no? La hipótesis de la simulación no es una metáfora más, no es un marco abstracto. De hecho, me parece que es uno de los marcos más concretos que tenemos para entender la realidad. Es una invitación para interactuar con ella, partiendo de la lógica de que esta es un sistema navegable, intervenible, y que por ende el operador no es nada más un navegante, sino también una especie de ingeniero del código, una especie de hacker. Así que bueno, en el próximo episodio pasaremos del mapa a la ecuación, es decir, entraremos en aspectos técnicos relacionados con el cálculo de los intervalos de tiempo entre estos fenómenos, cómo se proyectan las fechas en el futuro, cómo se aplica y básicamente pasar de la predicción a la intervención del glitch. Así que bueno, eso es básicamente lo que tenemos en este episodio. Afortunadamente, como compensación a esta demora en cargar los episodios, pues pueden encontrar básicamente todos aquí en el canal. Y nada, espero sus comentarios, les leo, dudas, etcétera. Estaré aquí escuchándoles, leyéndoles y demás. Así que bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.